Les voy a compartir mi pantalla. Avísenme cuando estén viendo. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien, maravilloso. Bueno, a ver. Vamos por partes, ¿eh? Vamos a ejecutar esto. Les voy a checar esto porque esto molesta. Bien. Bueno, vamos por partes, ¿sí? Vamos a hablar de las entradas. Bueno, primero y principal, ustedes, no es necesario que se los diga demasiado, pero obviamente venían acostumbrados a trabajar con aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio, a ustedes les daba la posibilidad, al ser una computadora, de utilizar elementos como el teclado, el mouse, el joystick, de una manera bastante sencilla. Además, Unity, a través de la clase input, tiene esa facilidad de poder establecer y de poder interactuar con todos estos tipos de dispositivos de una manera sencillísima, ¿sí? O sea, la clase input básicamente le facilita absolutamente todo, ¿sí? Bien, cuando trabajamos con dispositivos móviles, no cambia demasiado la cosa. Pero ¿cuál es el problema? El primer problema que nos enfrentamos al trabajar con cualquier dispositivo móvil, ¿cuál es? Que ya de por sí no disponemos hoy en día de un teclado físico, ¿sí? Anteriormente sabemos que los celulares sí, algunos venían, la gran mayoría al principio venían con teclado, otros cuando estaban los BlackBerry tenían el teclado de todas las letras. Hubo una evolución bastante interesante con respecto a eso. Después, obviamente, el teclado empezó a quedar en desuso, los botones empezaron a quedar en desuso y se trataba de utilizar toda la superficie del celular a nivel pantalla, estableciendo ¿qué cosa? Y todos los dispositivos que son táctiles. Hasta acá no hay ningún misterio, no estoy contando nada que no hayamos presenciado. O sea, hoy en día es más difícil encontrar un celular con teclado que encontrarlo sin teclado. ¿Tá? Con lo cual, obviamente, eso nos lleva a la hora de pensar una aplicación de tener ese esfuerzo adicional de generar algún tipo de teclado, algún tipo de entrada, sobre todo a nivel juegos, porque los juegos obviamente nosotros podemos utilizar teclado, pero muchas veces necesitamos joystick, entonces nosotros vamos a tener que ser los diseñadores de nuestros propios controles. Pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en las entradas por teclado, porque obviamente en algún momento, en cualquier aplicación, en algún momento algo tenés que escribir. ¿Estamos? Entonces, sin más preámbulo, pasemos un poquito a nuestro tema. Bueno, ahí va. Bueno, fantástico. ¿Sí? Acá estamos. Bueno, lo primero y principal vamos a hablar de las pantallas, ¿no? Las pantallas en su mayoría hoy en día son multitouch. ¿Qué quiere decir multitouch? Multitouch es que yo puedo ir tocando la pantalla con un gran número de dedos. O sea, una cosa es el movimiento que yo puedo tocar el celular. Yo puedo hacer tap, ¿sí? Ahora no es clic, es tap. Y obviamente el celular me lo va a censar y va a detectar ese toque. Ahora, ¿qué sucede cuando yo ya empiezo a tocar con más de un dedo? ¿Qué hago con 1, 2, 3, 4? Entonces, los dispositivos hoy en día tienen la capacidad de rastrear hasta 5 dedos al mismo tiempo, en líneas generales, sobre todo los iPhone y iPads. Hay algunos que no son multitouch, ¿sí? Pero hay otros que sí. Obviamente los celulares de gama media o alta comúnmente detectan todos los dedos. Los dedos son importantes para esto. ¿Por qué? Porque a nosotros, sobre todo si estamos haciendo un juego, sabemos que si tenemos que hacer algún tipo de teclado, obviamente no es lo mismo diseñar un juego en el cual yo tenga varios botones,
o sea, teniendo en cuenta arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, o como quieran llamarle a los números, cuadrado, círculo, triángulo, que si tengo que tocar varios botones al mismo tiempo, y voy a tener restringida una serie de celulares y voy a tener, como se llama, otra serie de celulares que van a poder hacer esto, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Cuántos dedos son capaces de tocar? O sea, ¿cuántos dedos van a ser capaces de rastrear nuestros dispositivos móviles a los que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? ¿Qué sucede? Y acá vienen las pequeñas diferencias que hay, por ejemplo, entre Android y iPhone, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? iPhone es claramente un tipo de tecnología mucho más seria con respecto a Android. ¿Por qué? Porque iPhone sabemos perfectamente que hace su sistema operativo para el equipo en sí. Entonces, básicamente, tiene un resguardo, cada función del sistema operativo está perfectamente pensada y diseñada para ese aparatito en sí. Diferente sucede con Android, que nosotros sabemos que una versión de Android puede estar en diferentes dispositivos. ¿Por qué? Porque el hardware es independiente de Android. Entonces, por eso hay dispositivos de Android, independientemente que utilicen la misma versión del sistema operativo, que pueden detectar. Algunos pueden detectar 4 dedos, 3 dedos, los 5 dedos, o pueden detectar 2. ¿Está? Entonces ya partimos de esa pequeña base que puede haber diferencias entre un dispositivo de iPhone y un dispositivo de Android. Inclusive las diferencias puntuales entre dispositivos de la misma versión de Android, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende mucho del hardware subyacente, ¿sí? No es lo mismo un Motorola que un Samsung. Cada quien tiene sus diferencias y qué diferentes elementos o qué diferentes características poseen con respecto a disponibles para utilizar en el sistema operativo. ¿Hasta acá queda claro? Sí. Bien. Sí. Bien, fantástico. No estamos diciendo nada raro, ¿sí? Pero sí tienen que tener en cuenta que iPhone es mucho más estructurado con respecto a eso. En cambio, Android uno tiene que contemplar un montón de cosas, por una cuestión de que no está estandarizado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es importante cuando yo trabajo con Unity? Cuando yo trabajo con Unity, ¿discrimino realmente si es un Android o si es un iPhone? O inclusive un Windows Phone, que ya está discontinuado, pero supónganse que hay algún trabajo específico que se tenga que hacer para Windows Phone. Y la verdad no. O sea, yo cuando me dedico al desarrollo en sí de aplicaciones móviles, realmente no pierdo mucho tiempo en pensar si es un iPhone o es un Android, porque básicamente todas las funcionalidades, todas las APIs que voy a tener correspondientes van a ser las mismas para todos. Lo único que sí voy a tener que tener sumo cuidado es a la hora de compilar la aplicación. Cuando yo la compilo, sí tengo que decir, voy a exportar para Android, voy a exportar para Windows Phone o voy a exportar para iPhone, ¿sí? O sea, entonces, en líneas generales, tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Y algo bastante importante, o sea, es el tema de los toques. Y justamente, ¿qué sucede? Yo cuando le hago tap al celular, que es esto, yo lo que estoy haciendo en realidad es lo que se conoce como un toque. O sea, un objeto del tipo touch, ¿sí? Nuestra clase input, que es la clase que tiene toda la funcionalidad necesaria para censar las entradas del usuario, tiene una colección que es touches. ¿Qué significa? Me va a estar devolviendo, ¿sí?, el estado de cada dedo que tengo en la pantalla. ¿Está? Es decir, independientemente que esté con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, voy a tener todos los dedos, el estado de todos los dedos que yo esté tocando en ese momento en la pantalla.
¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, perfecto. Bien, Una maravilloso. duda. Sí, decime, Chicho. Cuando te implementa el input.tau, te lo aplicas a un botón en la escena del juego, ¿Cómo? Perdóname, ¿lo implementás a dónde? en un botón que lo metemos en el canvas de Unity. Ok, bueno, es muy buena la pregunta, Chicho, porque acá está el punto en cuestión, ¿sí? O sea, uno puede usar, si uno usa los guías que te provee el canvas de Unity, ya te provee botones y obviamente cuando vos tocas en el botón, en realidad es como si hicieses clic con el mouse, te lo va a estar detectando, ¿está? Con lo cual ahí tenés una cierta ventaja. Ahora, si vos estás haciendo tu propio control de joystick, que es muy probable que lo hagas, ¿sí? Dependiendo del juego que estés haciendo, hay algunos otros, o sea, cuando vos haces un runner no haces bajo ningún concepto un joystick. Pero si vos tenés que hacerte un joystick, tenés que tener en cuenta que utilizar botones, o sea, imágenes semitransparentes, tenés que tener en cuenta otros detalles. Y ahí sí, cuando vos haces tap o cuando estás tratando de detectar dónde está el dedo ya va a tener una posición X, Y de donde vos estás haciendo, de donde vos estás apoyando el dedo. ¿Estamos? Entonces, bueno, Sí, ahí comprendo. y ahí es donde vos decís, bueno, sí, a ver, tengo esta X, Y. Ahora, ¿está dentro de este bound, dentro de este cuadrado? Bueno, si está dentro de ese cuadrado, efectivamente estás haciendo clic sobre el botón. O estás dejando el dedo sobre el botón. ¿Se entiende? Sí, esto digamos que lo tenemos que programar o lo podemos... No, en el a ver. Canvas. Eso, a ver, si usás el botón del canvas, a vos te van a salir los botones comunes y corrientes. Que esos no te van a servir para hacer un joystick, porque te va a quedar un joystick de muy mala calidad. ¿Sí? Claro, Lo porque podés hacer así, y vos sí, trabajás lo podés hacer así, pero vos imaginate una cosa, el botón del canvas está preparado ¿para qué? Para que vos hagas tap y el botón haga subir, bajar y saludos. Ahora, si vos querés hacer un joystick y te pongo un ejemplo muy simple, suponete que estás haciendo un Mario Bros. Y uno de los botones es para que se mueva a la derecha. Vos cuando le tocas el de mover a la derecha, ¿sí? Vos lo tocaste una vez, se va a mover un paso, pero al siguiente frame, ¿qué es lo que va a pasar? Y por más de que estés tocando, o sea, por más de que lo tengas apoyado, no va a reconocer que vos estás haciendo tap. ¿Por qué? Porque va a decir, che, sigue en el mismo lugar el dedo. ¿Me explico? Entonces, la funcionalidad que vas a tener a nivel botón va a ser paupérrima. ¿Se entiende? Lo escucho cortado. Sí, ¿Salió? yo también. ¿Salió cortado? Bueno, vamos de nuevo. Vamos desde otro punto, ¿sí? Imagínense lo siguiente, ¿sí? Con un botón común y corriente. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. no, Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien, Se perfecto. escuchaba cortado. Sí, la última se escuchó. Ahí va, vamos de nuevo, ¿sí? Imaginen lo siguiente, ¿sí? Un botón común y corriente. Si ustedes Hola, le hola. hacen... Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Sí. Ok. Bueno, imaginen lo siguiente, un botón común y corriente. El botón común y corriente está preparado para reaccionar cuando ustedes hacen clic o tap, ¿sí? Ahí no- Cuando ustedes hacen clic o tap, ¿sí? Ahí el botón va a reaccionar y hacer algo. Es decir, si yo hago sobre un botón, le digo, bueno, avanzar a la derecha un paso, yo voy a apretar en el botón y cuando suelte ahí va a dar el paso. Entonces voy a tener que estar, para que se mueva, haciendo muchas veces tap sobre el mismo botón de la GUI. ¿Se entiende? sí, Ok. Sí. Entonces no sería algo importante, o sea, no sería algo, por así decirlo,
jugable utilizar el botón de la GUI para hacer un joystick. No serviría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿sí? Y acá va el concepto de frames por segundo. Ustedes cuando tocan la pantalla, ¿cuántas veces está sensando el celular? Y está sensando un montón de veces. No es que ustedes tocan la pantalla y, ahora ejecuto y cuando saco el dedo ahí vuelve a sensar. No, está sensando de manera permanente. Entonces, por eso desde ese lugar, ¿cuál sería el punto? Vos decís, bueno, si yo tengo que hacer el joystick, pongo una textura que digo con la flechita para la derecha, cuando apoyo el dedo, ¿sí? Lo empiezo a mover a Mario. Pero, ¿qué pasa? Si yo lo dejo presionado el dedo, yo voy a seguir sensando que el dedo está ahí. Ya no es que hago clic, entonces lo sigo moviendo indefinidamente hasta que el estado de ese dedo no cambie, hasta que el estado de ese dedo cambie. Entonces, cuando cambia el estado del dedo, quiere decir, lo dejé de tocar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el concepto de por qué es importante esto de los toques. Que ahí puedo recuperar, ¿qué cosa? ¿Cuál es el estado de los dedos que tengo en pantalla? Y vamos a las pruebas. Dentro de esos toques, las propiedades, o sea, va a ser un objeto touch, ¿sí? Pero fíjense que tiene estas propiedades. Un Finger ID, ¿sí? El Finger ID es el que te detecta qué dedo estás tocando. O sea, qué dedo está tocando. O sea, cuando vos pulsaste un dedo, o sea, si yo pongo 2 dedos, o sea, voy a tener 2 toques. Entonces, en todo momento, este dedo, hasta que yo no lo saque, va a tener un Finger ID y este otro lo mismo, ¿sí? Si yo saco el dedo, ya deja de reconocerlo, vuelvo a apoyarlo y dice, hay otro dedo que se está apoyando, entonces va a ir detectando y cambiando ese Finger ID. Pero la idea es justamente para saber para poder controlar si el dedo está en la posición que teníamos anteriormente y todo lo demás. ¿Sí? Y tienen estas propiedades que son las importantes. ¿Por qué? Profe, no se te ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Por lo menos yo no la veo. No, no se ve. No. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí Sí, sí. ahora sí. Ok, fantástico. Entonces, antes, ¿qué era lo que había dicho? Bueno, la colección que era input.touches. Cada uno de estos touches es un toque, ¿sí? Un objeto del tipo touch que recupero. Cada objeto del tipo touch que tiene el Finger ID, que es el que detecta el dedo. La posición de donde se encuentra, o sea, la X y la Y, ¿sí? Estas son propiedades de solo lectura, ¿eh? O sea, yo no le puedo asignar ningún valor ni nada raro. El delta position, que me va a decir el cambio que va a estar sensado, porque un dedo puede cambiar de posición. Porque acuérdense que yo tengo los famosos gestos. Los gestos son estos que son para ampliar, reducir, para hacer que salte. Bueno, esas cosas se detectan a través del delta position. ¿Sí? El delta time, ¿sí? Que cuando yo tengo un dedo apoyado en la pantalla, ¿sí? Va a estar en una posición. Si yo no lo cambio, ese delta time se va a ir incrementando, ¿sí? Hasta que yo lo vuelva a mover, entonces dice, ahora cambió de posición, hubo un cambio en el dedo, listo, ahora sensamos, o sea, a partir de ahora el delta time se resetea, entonces yo puedo detectar cuándo fue mi último cambio, ¿sí? Cuánto tiempo estuve haciendo una cosa con el dedo. Por ejemplo, si tienen que hacer un juego en el cual tienen que apretar un botón o una imagen durante 3 segundos, el delta time, si yo lo dejo parado, o sea, lo dejo apoyado mi dedo en el mismo lugar durante 3 segundos, cuando se cumplen los 3 segundos en el delta time, ahí es donde ejecuto lo que tenga que ejecutar. ¿Me explico? Sí. Bien. Ahora, el tap count, ¿sí? El tap count es el contador de taps, ¿sí? O sea,
eso de los dispositivos de Android no tiene un número contable de tacto ya es falso, ¿sí? Hoy por hoy, todos los dispositivos, o sea, el tap es lo mismo que es el doble clic para el mouse, el doble tap es para el dispositivo móvil, ¿sí? ¿Qué significa? Yo puedo ir detectando cuántas veces hago tap en una pantalla. O sea, los dispositivos móviles permiten hasta 6 taps. Hasta el quinto, o sea, yo voy a tener tap, doble tap, triple tap, cuádruple tap, quíntuple tap. El sexto es la cancelación, es como si no hubiera hecho ninguno, ¿sí? Cancelo, reseteo todo. Y empiezo después del un tap, dos tap, doble tap, tres tap. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Y otro dato que también es fundamental, otro atributo, es la fase, ¿sí? La fase me indica justamente el estado del dedo en ese momento, pero porque puede suceder lo siguiente, yo puedo tocar la pantalla y desplazar mi dedo sin soltarla. Entonces voy a tener un cambio de movimiento del dedo, pero no necesariamente tengo que levantarlo de la pantalla. Y acá es donde entra en juego la fase, ¿sí? La fase me va a indicar en qué estado está. Y las fases tienen estas cinco fases, ¿sí? Punto número 1, el began. El began es cuando yo recién pongo el dedo en la pantalla. ¿Estamos? El move, puse el dedo en la pantalla, no lo solté y lo moví. ¿Estamos? El stationary. El stationary, ¿qué es lo que hace? Puse el dedo en la pantalla y no lo muevo. ¿Está? O sea, quiere decir está quieto en ese lugar. Y el ended es el estado que detecta cuando yo levanto el dedo de la pantalla. Entonces me manda un estado de ended, el sensado, y después ya no lo detecta más. Y por último, el canceled. Que el canceled es cuando yo estoy haciendo ese sextuple tap. ¿Se entendió? Sí, Sí. lo que Sí, perfecto. Bien. Entonces, preguntamos. estos son los temas que tienen que tener en cuenta para poder censar un dedo en la pantalla. Así de simple. Y ahora, si ustedes se fijan, también yo puedo utilizar este objeto, el Touchscreen Keyboard. ¿Está? Este objeto tiene un método que es open, ¿sí? Que es un método estático. Es más, por eso mismo no tengo que instanciarme el objeto, ¿sí? Que no hace otra cosa más que abrir un teclado en pantalla. ¿Sí? Lo que sí tiene varias sobrecargas. Y entre esas sobrecargas te va a decir, che, ¿qué tipo de teclado es el que querés utilizar? Y fíjense que tienen un default, viste que tienen ya números, letras, signo de puntuación, uno ASCII, número, o sea, uno que es específico de números y puntuaciones, ¿sí? De URL, este va a traer algunas teclas adicionales como .com, ¿está? NumberPad tiene solamente números del 0 al 9, ¿sí? Supónganse que tienen un campo que dicen, bueno, acá voy a agregar la edad. Entonces abren un NumberPad, que saben que no pueden poner ni punto, ni coma, ni nada por el estilo. PhonePad para agregar números telefónicos. Bueno, lo mismo para NamePhonePad, lo mismo. Mail address, ¿sí? Ya te da, por ejemplo, hay algunos que te da @gmail.com, @hotmail.com, etcétera, dependiendo obviamente del sistema operativo. O sea, es una de las sobrecargas que te permite abrir diferentes tipos de teclado. Cristian, Sí, si existe la posibilidad de implementar varios tipos de teclados por los idiomas, sí, como varios tipos de teclado. Pará. claro.
voy a hacer un juego para Japón. Sí. Y ¿de dónde saco un teclado japonés? Lo que pasa que ese teclado está, o sea, el tema del teclado que a vos te levanta acá tiene que ver más con el hardware que con el software. Ah, ¿Entendés? Si vos ponés default, te va a abrir el default del hardware, no del software. pero tengo que programar al juego para que reconozca el teclado japonés. Ah, después no, después lo que te ingresó, los caracteres que te ingresó, y vas a tener el baile dentro del juego. Lo que sí te puedo recomendar que ahí sí uses un emulador si es que no tenés un hardware subyacente que responda a ese requerimiento. ¿Está? Sí. Bien, maravilloso. Entonces, vamos acá. Y bueno, después tienen otros temas, ¿no? O sea, que tiene que ver con la visibilidad del teclado. Muchas veces uno solamente quiere que se vea, sobre todo en pantallas que son más chicas, la casilla de texto y el teclado para ver qué es lo que escribís. Entonces, cuando terminas de escribir, vuelve al lugar original con el valor que hayas ingresado. ¿Sí? Esto desde una de las sobrecargas ahí que tienen el Touchscreen Keyboard. ¿Sí? Fíjense, acá hay un ejemplo. Suponete si querés ingresar una contraseña. Fíjense que acá uno de los puntos te dice que es verdadero, el último. Entonces a partir de ahí, vos lo que vas a tener es un teclado que no vas a poder ver lo que se está escribiendo, sino que te va a poner los asterisquitos del password. Y después van a tener también en modo de alerta, que lo que hace también es poner o más transparente o menos transparente el teclado. Fíjense que le agrega una sobrecarga más, que es el último true. Y con esto tienen que ir jugando ustedes, jugando con los diferentes tipos de teclados, dependiendo qué es lo que quieran hacer. ¿Se entiende? Esto es lo que tiene que ver con las entradas del usuario. ¿Alguna otra consulta? Me quedaba la duda de cuando creas el menú del juego, Sí, ¿hay que configurar también el input tab? por supuesto. Sí, pero porque el menú del juego, a ver, vos vas a tener el botón. Vos para un menú sí necesitas botones, entonces podés usarlos tranquilamente. Eso no es un problema. El problema pasa por otro lado. El problema pasa cuando vos querés hacer un control tipo joystick. Esto no te va a servir en lo absoluto. Pero este es el ABC para poder ir empezando a capturar entradas. ¿Me explico? Sí, ahora lo entiendo. Bien. Bueno, yo voy a dejar de grabar esto. Voy a cortar esta grabación. Voy a iniciar una nueva grabación. Se las voy a pegar ahora. Voy a iniciar, otra sesión de Zoom y pasamos para el tema del acelerómetro. Así nos queda todo prolijito. Después les subo todos estos PDF. Dale. Genial. Bien, vayan al Classroom y ahí ya vamos viendo. Perfecto.